Permítame agradecer en primer lugar a mi buena amiga Rocío Canchari su invitación a participar en este seminario internacional Justicia Ambiental, Conflictos Armados y Derechos Humanos, nuevos retos y desafíos en el umbral del siglo XXI. El tema que me propuso Rocío, el derecho al agua como derecho fundamental, nuevos desafíos en el contexto de conflicto y posconflicto armado, en el marco del derecho internacional contemporáneo, es tan largo como complejo y debe ser abordado desde la perspectiva de la seguridad humana. Mi objetivo es apuntar algunos temas de interés relacionados con el título, empezando por el agua como oro azul y objeto de deseo, por lo tanto, de conflicto también, cuando su uso por las distintas partes resulta incompatible. Se dice que ya no hay guerras del agua, y es cierto, pero hay multitud de conflictos violentos relacionados con el oro azul. Y no podemos descartar una guerra en el futuro si se confirman las tendencias actuales, tanto de crecimiento de la población como de cambio climático. Empecemos, por tanto, con el oro azul. El oro azul será el petróleo del siglo XXI, afirmaba Terence Corcoran, editor de Financial Post de Toronto, y lo afirmaba en 1999. No se equivocaba. Hoy, el efecto combinado del cambio climático y la competición por los diversos usos del recurso vital, así como la creciente población, hacen del agua un recurso deseado y escaso. El agua puede emplearse para generar energía, que es imprescindible para el desarrollo de países pobres, como es el caso de Etiopía, pero también es empleada por multinacionales que se apropian de grandes extensiones de tierra y, lo que es más importante, de ingentes cantidades de agua para producir alimentos para la exportación, a menudo a costa de una agricultura tradicional que hoy alimenta una gran parte de la creciente población mundial. Todo ello se produce en un marco de cambio climático. Y este cambio climático está produciendo un estrés hídrico. Hoy el estrés hídrico es un hecho incuestionable en zonas como el Sahel africano, pero el acceso al agua es también un problema en zonas donde el agua es de por sí abundante, pero que tiene unos niveles de contaminación que la hacen inutilizable para el consumo humano. Hoy, el triángulo agua, energía, alimentos debe ser analizado como un sistema único y no como sistemas independientes como se venía haciendo. Como afirma Aaron Wolf, que es uno de los mayores expertos internacionales en temas hídricos, en una entrevista para el periódico español La Razón, publicada en 2010, cuando hablamos de guerra de agua entre dos países es poco probable, pero en cuanto a bajas a escala local, el nivel de violencia se incrementa. Hoy hay violencia entre etnias y tribus por el acceso al agua. Es posible que haya más conflictos internos por el acceso al agua en el futuro y eso va a llevar a más sufrimiento. Tienen razón, en el futuro no habrá guerra entre países por el agua, pero sí habrá más violencia local. Mirando hacia el pasado, la tensión dentro de un mismo país es creciente. Es decir, de acuerdo con lo que dice Aaron Wolf, esencialmente es un problema de seguridad humana. El impacto del cambio climático en los países más vulnerables, un limitado acceso al agua potable y la incapacidad de acceso a zonas de producción, tanto por el agua como por el terreno, son causas de conflicto en África. Los conflictos, de hecho, entre pastores nómadas del norte con agricultores del sur, las inundaciones y la pérdida de terreno productivo en el delta del Níger, donde vive una gran concentración de población, producen desplazamientos masivos de población. De tal manera que lo que tradicionalmente era considerado como un bien libre, el agua, hoy parece que se puede convertir en un bien de consumo, sujeto por tanto a transacciones. Pero el acceso al agua es y se ha constituido ya como un derecho humano incuestionable. Pero antes de entrar en el agua como derecho humano es interesante ver que la mayor parte de los ríos mundiales son ríos transnacionales.
es decir, pasan por varios países. El uso que den al agua los países que se encuentran en la cuenca alta de cada río afecta, sin duda, a los países de la cuenca baja. Así, por ejemplo, Etiopía, que es el castillo de agua del río Nilo, es decir, donde se produce o de donde sale la mayor parte de agua del río, está construyendo una gran presa, por ejemplo, la que está llamando la del Renacimiento. Pero esa construcción afectará negativamente al flujo de agua que llega a los países de la cuenca baja, que en este caso son Sudán y sobre todo Egipto, país agrícola que tiene además una dependencia extrema del agua del río Nilo, constituyéndose además como potencia hidrohegemónica por ser la principal potencia militar de la cuenca del río. Cuando hay que combinar varios derechos de varios usuarios, las soluciones deberán de ser sistémicas y los problemas generalmente son complejos. El comercio de los alimentos entre estados puede ser considerada como una conducción masiva de agua, por lo tanto puede ser una solución para estos problemas. Podemos decir que, por ejemplo, alrededor de 1000 litros de agua usados para hacer crecer 1 kilogramo de trigo importado libera al estado que os importa, por ejemplo Egipto, de la misma cantidad de sus recursos hídricos locales. Es decir, estos comercios de alimentos, sobre todo los que tienen una gran demanda de agua, puede ser una de las soluciones que podemos identificar al problema de agua transnacional. Las implicaciones de tal comercio para la seguridad hídrica nacional de un estado depende de si el agua utilizada o conservada se deriva de la agricultura de secana, es decir, asociada con lo que llamamos agua verde, o de la agricultura de regadío, que necesita agua azul. Los cultivos de regadío son generalmente considerados como una carga neta de recursos hídricos, y el agua azul se podría reservar para lo que represente un mayor valor intrínseco o económico, que puede ser incluso la energía. Por el contrario, los cultivos de secano no cuentan como tal carga, ya que la cubierta vegetal natural que ha sustituido habría consumido una cantidad de agua aproximadamente equivalente a la que consume el cultivo. El trabajo sobre el comercio de agua virtual ha dado lugar a su vez a conceptos como el de huella hídrica, inspirado por la noción popular de huellas ecológicas. El cálculo de la huella es también un intento de cuantificar el impacto del proceso en el sistema completo del valle. Centrándonos ya en el agua como derecho, podríamos pensar que el acceso al agua potable siempre ha sido un derecho humano, pero no es así. De hecho, su carácter de derecho humano ha sido reconocido solo recientemente. Así, fue en noviembre de 2002 cuando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua. La citada observación, en su parte 2, establece que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna. Esta observación también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. Pero quizá el paso más importante se da en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando adoptó una resolución presentada por Bolivia en la cual se reconoce el agua potable como un derecho humano básico. En efecto, la resolución 64/292 de 28 de julio de 2010, en su parte operativa, primero reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. En su parte segunda, en su capítulo apartado segundo, exhorta a los estados y a las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología
por medio de asistencia y a cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y al saneamiento. En su apartado 3 acoge con beneplácito la decisión del Consejo de Derechos Humanos de pedir a la experta independiente su opinión sobre las obligaciones de derechos humanos relacionados con el acceso al agua potable y el saneamiento, y que presente un informe anual a la Asamblea General. No todo el mundo estaba de acuerdo, así delegaciones como la de Estados Unidos, que se abstuvieron en la votación, señalaron que su posición se debía a que temen que la propuesta boliviana pudiera afectar a los trabajos que en esa misma materia se llevaban entonces a cabo en Ginebra, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Así decían que esta resolución intenta ser un atajo y por eso Estados Unidos se abstiene. Otros estados asimismo lamentaron que los promotores de la resolución no tuvieran suficientemente en cuenta las opiniones de otras delegaciones, con lo que se podría haber logrado un mayor apoyo externo. Recordamos que, aunque no todo el mundo apoyó la propuesta, pero tampoco hubo oposiciones en contra. Además del agua, la resolución también declara el acceso a los servicios sanitarios básicos como un derecho, ya que la contaminación del agua con materia fecal es una de las principales causas de mortalidad en los países más pobres del planeta. En su presentación, el embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Pablo Solón, recordó que más de 2.600 millones de personas carecen de instalaciones sanitarias adecuadas, como retretes, lo que contribuye a que 1,5 millones de niños mueran cada año por causas de enfermedades relacionadas con la falta de salubridad. Por lo que, en opinión del embajador, tenemos que mandar un mensaje claro al mundo de que el acceso al agua potable y al saneamiento son un derecho básico y que hay que hacer todo lo posible para que sean una realidad. Pero recordemos que la Observación General sobre el Derecho al Agua de noviembre de 2002 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible, para su uso tanto personal como doméstico. ¿Pero qué quiere decir con suficiente? El abastecimiento de agua debe de ser suficiente y continuo tanto para uso personal como doméstico. Los citados usos serían básicamente el agua de beber, el saneamiento personal, el agua para realizar la colada, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. Esto en cantidades y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud implicarían entre 50 y 100 litros de agua por persona y día. ¿Y qué queremos decir con saludable? El agua necesaria debe de estar libre de microorganismos, sustancias químicas y radiológicas peligrosas, que constituyan una amenaza para la salud. El agua es aceptable cuando presenta un color, olor y sabor aceptables para el uso contemplado anteriormente, es decir, tanto personal como doméstico. Pero además, en el término de aceptable se incluye que las instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente apropiados y sensibles al género, al ciclo de vida y a las exigencias de privacidad. Todo el mundo tiene derecho a unos servicios de agua y saneamiento físicamente accesibles, situados en la inmediata cercanía del hogar, de los colegios, de los lugares de trabajo y con mucha más razón de las instalaciones sanitarias. Generalmente se reconoce que la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1.000 metros del hogar y en tiempo de desplazamiento para la recogida debería ser inferior a 30 minutos. Pensamos que el saneamiento quizá debería estar más próximo, para casos particularmente de apretones. Por último, el agua debe ser económicamente asequible. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
recomienda que el coste de agua no supere el 3% de los ingresos de una familia. Vemos que el derecho humano al agua y saneamiento es recogido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero la realidad es que es el Consejo de Derechos Humanos el órgano responsable. Y no es hasta 2011 cuando el Consejo de Derechos Humanos aprobó una nueva resolución que lleva el derecho humano al agua potable a un saneamiento saludable un punto más allá. El 28 de septiembre de 2011, durante el 18 periodo de sesiones, aprueba la resolución A/HRC/RES/18.1 y da la bienvenida recibiendo la compilación de buenas prácticas sobre el derecho al agua potable y a un saneamiento saludable de la relatora especial. Esta relatora especial fue nombrada de acuerdo con la resolución 7/22 de marzo de 2008. En esta resolución y en su apartado 2 se indica que se decide nombrar por un periodo de 3 años a un experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y al saneamiento. Para la relatora especial, la portuguesa Catarina de Albuquerque, desde la perspectiva de los derechos humanos resulta esencial equilibrar sostenibilidad económica y sostenibilidad social. El marco de los derechos humanos, opina Albuquerque, no exige que los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento se presten sin costo alguno, y el Estado debe de generar ingresos para garantizar el acceso universal a estos servicios. Para Catarina, los derechos humanos establecen la diferencia. Los derechos por sí solos no pueden ofrecer servicios, pero pueden proporcionar un marco sólido dentro del cual los estados, los donantes, la sociedad civil y los proveedores de servicio pueden planificar y levantar un futuro que ofrezca a todas las personas la posibilidad de tener fácil acceso a las cantidades necesarias de agua y saneamiento y de forma asequible y segura. El marco de derechos también introduce una norma jurídicamente vinculante y, sobre todo, moralmente imperativa con las que podemos insistir en dar prioridad al saneamiento, porque todavía el saneamiento es un aspecto desatendido. En palabras de Albuquerque, es un tabú en demasiados lugares y una de las mayores crisis a la que se enfrenta el mundo actual. Catarina de Albuquerque considera que el agua y el saneamiento deben de estar a disposición de las generaciones actuales, pero también de las futuras, y la prestación de los servicios hoy no debe de poner en peligro la capacidad de hacer efectivos estos derechos humanos en el futuro. Entender la sostenibilidad desde el punto de vista de los derechos humanos contribuye enormemente a dar soluciones duraderas a los problemas de abastecimiento de agua y saneamiento para generaciones actuales y futuras. En resumen, y en vista de todo ello, la relatora especial recomienda a los estados una serie de cosas, de las cuales yo he recogido solamente algunas. Una de ellas es que se realice una planificación integral para lograr la cobertura universal. Hemos visto que cobertura universal es uno de los objetivos. Y para ello pide reforzar las capacidades nacionales de coordinación y planificación en este área. Recomienda también el máximo empleo de los recursos disponibles, así como garantizar el efecto redistributivo, es decir, que el agua llegue a todos, no necesariamente al mismo precio. También recomienda asignar los recursos para dar prioridad a los niveles esenciales de acceso para todo el mundo, es decir, que todo reciba un mínimo que se pueda considerar que cubre las necesidades mínimas recomendadas. Por último, recomienda mejorar la supervisión continua e independiente del abastecimiento de agua y el saneamiento, tanto a escala nacional como mundial. Bueno, con esto doy por terminada mi intervención. No hemos abordado todos los problemas, pero sí hemos punteado de alguna forma algunas de las ideas asociadas con el tema propuesto. Muchas gracias.